Por supuesto, están muchísimo en las redes sociales y las utilizan con normalidad. La mayoría utiliza Facebook. Cuando digo que lo utilizan es uso diario de Facebook. Ahí. Uso diario de Facebook, un 75%. Uso diario de Twitter, más de un 50%. Y Google Plus, que hay gente que lo utiliza, un 30%. Además, utilizan redes profesionales para trabajo, de investigador, de profesor universitario, de fotografía, pero menos. 6 veces por semana, pero desde luego no a diario. Y combinan los perfiles privados con los que son para sus amigos, para sus contactos, y los públicos, los que vamos a encontrar nosotros en la red si los buscamos. Es decir, ya son varios de ellos los que se preocupan de diferenciar muy bien su yo público de su yo privado en la red social. Sí, ha funcionado. Bien, escriben principalmente en Word, el procesador de Microsoft. Solo unos pocos utilizan software que es específico para creación, que es Scrivener, que es un software que permite gestionar fragmentos de texto, recolocarlos, tener todo un sistema de notas. Es realmente práctico, ¿no? Es una traslación, en realidad es una traslación metafórica muy directa del escritorio, de las notas, pero se utiliza sorprendentemente poco. Siguen prefiriendo utilizar el software de procesamiento de texto tradicional. En un caso concreto, un autor que publica mensajes en Twitter, escribe aforismos, cuentos ultra breves en Twitter, contó que no los escribe en Twitter, sino que los escribe en Word, los lee en Word y cuando ya está convencido de que le gustan, entonces copia y pega en Twitter. Bueno, pues Word es un gran aliado para todos los escritores, por lo visto. Muy pocos utilizan sistemas de maquetación. Y con esto me refiero no necesariamente a un InDesign, a un Quark, a programas que vayan a la imprenta, sino también a edición digital, como iBook Authors o otros programas que pueden permitirles control absoluto en caso de la autoedición. No lo utilizan apenas. Bien, en cualquier caso, lo que tenemos es que todos estos autores y nosotros mismos como usuarios vivimos en un mundo en el que hoy en día conviven dos grandes tipos de interfaces y eso también influye en cómo pensamos en la máquina. El sistema tradicional hoy en día es el escritorio del ordenador, que se crea en 1981 con este sistema no comercial, con el Xerox Star. Lo comercializará Apple en el 84 con Macintosh, pero el invento surge de aquí. Y esta imagen es real. Ya veis las carpetas como la metáfora del archivo, el papel, la hoja como la metáfora del objeto, del ítem en concreto, la ventana. Es decir, está orientado al objeto. Pero a partir de 2007 hay una gran explosión en el sistema de las interfaces, un cambio paradigmático que es el que llevamos normalmente en el bolsillo, que es el que representan sobre todo los teléfonos. Cuando se lanza el iPhone ya no hay archivos, ya no podemos colocar el escritorio como queremos, ya no hay carpetas, está todo orientado a la función. El programa gestiona el archivo. Es decir, ya no pensamos en dónde he dejado mi archivo, sino dónde está mi aplicación que me va a dar acceso a mis documentos. Y eso, en realidad, es un cambio muy importante, porque nos alejamos, por fin, después de tantos años, de la metáfora tradicional del escritorio. Esto es un poco de historia de la tecnología. Cuando Douglas Engelbart presenta en el 68 la que se conoce como la madre de todas las demos, nos enseñó esencialmente
todo lo que hace hoy un ordenador, en el 68. Esta foto que veis de un señor con un micrófono de los que se cuelgan aquí como manos libres, que no existían en esta época, es un prototipo que se hizo él, y estáis viendo que él aparece en la pantalla, está haciendo una videoconferencia en 1968. Diseñó todo el sistema de los ordenadores tal y como lo conocemos hoy en día. Y desde luego era un buen hombre, porque no lo patentó. Es decir, eso permitió que todas estas ideas luego sí las patentaran otras compañías, ¿no? Pero él es el hombre que llegó un día, se presentó delante de la gente con una pantalla que tenía imagen, no texto, imagen, que podía hacer videoconferencias porque tenía sonido y cámara, que tenía un ratón que no se había visto nunca y por lo tanto podía mover un cursor sobre una pantalla, porque eran las necesidades que se creaban al coger el escritorio y convertirlo de algo físico a algo virtual. Todo se lo debemos a este hombre. Y, por ejemplo, Steven hizo algunas reflexiones fantásticas sobre el impacto intelectual, no solo industrial, sino intelectual que supone esto. Como Engelbart lo que hace es pensar en qué hay en una oficina, cuáles son los problemas de una oficina, cómo puedo conseguir eliminar todos esos problemas con una máquina. No lo consiguió porque creó muchos nuevos problemas con el ordenador, pero bueno, sí dimos un salto muy importante. Bien, a partir de esto, lo que nos encontramos es que definitivamente el ordenador es el centro de la publicación, pero no es el objeto final. En realidad el objeto final es la nube, la web, y muchos de los autores que hemos visto publican lógicamente en la web, en el blog, en Twitter, en Facebook, en montones de redes, de sistemas sociales, en sus propias páginas web, y eso también influye en cómo trabajan. Ya están delante del ordenador. A diferencia de los grandes despachos, de los grandes escritorios de antaño, hoy en día ya no tienen esas montañas de libros de consulta, porque ya tienen la Wikipedia, y no tienen los mapas, porque ya tienen los mapas de Google. Es decir, toda la herramienta, todo el apoyo técnico, que no tecnológico, que antes era el libro y lo físico, por supuesto, está en el mismo en el mismo ordenador en el que se está creando. ¿De acuerdo? Todo se une, se convierte en objeto de creación, sistema de recepción. Frente a esto, hay un fenómeno que ha empezado desde, hace un par de años, con mucha fuerza, que es el de las cabañas digitales. Cuando hablamos de cabañas, pensamos en los autores que se retiraban del mundo, que dejaban la ciudad, todos estos urbanitas que de repente tenían que pensar, tenían que escribir y se iban a sus cabañas, como Heidegger, perdidos en el monte, sin nadie que les molestase, sin ningún tipo de distracción, a pensar, a crear. Hoy en día creo que todos sabemos que es casi imposible que nos dejen tranquilos. Tenemos el correo electrónico, que es un invento del diablo, el teléfono, que es peor todavía, con WhatsApp, que no se calla nunca. Es decir, necesitamos nuestra cabaña digital. Y quizá por eso funcionan estos procesadores minimalistas, que regresan a la funcionalidad básica. No puedes cambiar el tipo de letra, no puedes maquetar nada, solo puedes escribir. Y preferentemente funcionan a pantalla completa, es decir, cubren todo, hasta las barras de navegación. No sabemos si hay una pantalla que está llamando nuestra atención continuamente. Si llega un correo, no nos avisa, el ordenador se calla por completo. Algunos tienen su propia música con diferentes ambientes. Son las nuevas cabañas digitales para crear. Este objeto peculiar que podéis ver en la imagen, esta especie de máquina de escribir con pantalla,
parece que se va a comercializar a principios del año que viene. Es una máquina de escribir, bueno, es un teclado de membrana con un microordenador que tiene esa pantalla pequeñita de 10-12 líneas para poder escribir sin nada que te distraiga. Ya ni siquiera la pantalla del ordenador, ni siquiera la tableta. Es decir, es la máquina de escribir, vamos a llamarla 2.1, porque ya pasó la época de las máquinas de escribir eléctricas en realidad. Pero esto nos muestra que muchos escritores, muchas personas que se dedican a escribir necesitan regresar a esos estados de menos interferencia del mundo exterior. Hay un poder fetichista en el espacio de creación, y eso lo pudimos comprobar nosotros cuando, como os contaba al principio, hubo autores que no nos querían enseñar las fotos de dónde escribían, no nos querían enseñar su salón, su cuarto, lo que fuese. Otros nos mandaron fotos incluso de un hotel. Domenico Chiappe en esa época estaba viajando y estaba escribiendo un libro que se ha publicado hace relativamente poco, y mandó las fotos de los hoteles en los que estaba, porque era donde escribía, en la cama del hotel con su ordenador. Esa era su zona de creación, esa era su zona, porque lo único que necesita es, lógicamente, el ordenador. Ya sabéis, la sentencia, el ideario latino de todo va conmigo, ¿no? Pues por fin no tienes que llevar, como hizo Ramón Llull, no tienes que llenar un barco lleno de libros, sino que te llevas una cajita pequeña o menos, te llevas una tableta y ya lo llevas todo contigo. Y además no solo eso, sino que lo llevas todo contigo y tú estás con todo en la medida en que tienes internet. Es decir, todo el mundo está conectado, y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.